El enunciado del ejercicio dice así: se mezclan rápidamente 100 gramos de agua a 10 grados centígrados con 200 gramos de agua a 80 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final del agua? Bien, para poder resolver este ejercicio es importante que nos hagamos una imagen mental de lo que nos está diciendo el ejercicio y lo que nos pide. Me dice que cuento con dos masas de agua, una que es de 100 gramos y está a una temperatura de 10 grados centígrados, y otra que es de 200 gramos y está a una temperatura de 80 grados centígrados. Al final se mezclan y me producen una sola masa, y lo que me preguntan que debo de encontrar es la temperatura final a la que se encuentra esa masa cuando ha alcanzado el equilibrio térmico. Ahora, en base a las medidas de temperatura puedo identificar una masa como la masa caliente, que es la que tiene más temperatura, y la otra como mi masa fría, que es la que tiene menor temperatura. También es importante recordar que cuando hablamos de calor nos referimos al paso de energía, es energía en movimiento de un cuerpo a otro, y este paso de energía siempre se va a dar desde el cuerpo que tiene mayor temperatura, en este caso el de 80, hasta el que tiene menor temperatura, en este caso el de 10. La termodinámica dice que el cuerpo que da calor o que envía el calor está cediendo calor o perdiendo calor, y el cuerpo que recibe ese calor lo está absorbiendo o lo está ganando. Entonces, podemos decir que el calor cedido es igual al calor ganado. ¿Por qué razón? Bueno, porque la misma cantidad de calor que le envía el cuerpo más caliente es exactamente la misma cantidad de calor que absorbe el cuerpo más frío. Por eso decimos entonces que calor cedido es igual al calor ganado, es la misma cantidad. Pero sí varía el signo. El calor cedido va a ser signo negativo y el calor ganado va a ser signo positivo. Así que con esta igualdad es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué ecuación vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio? Bueno, es la siguiente, que dice que Q, o cantidad de calor, es igual al producto de la masa por el calor específico por delta T, que es una variación o cambio de temperatura, que me incluye una resta que es temperatura final menos temperatura inicial. Y ahí pues yo les he puesto lo que significa cada uno de los símbolos presentados en esta ecuación. Q es cantidad de calor, M es masa, C es calor específico, que es un valor ya dado para cada sustancia. En este caso estamos hablando de agua, su valor es creo 4.18 por 10 con exponente 3. Ese creo que es el valor. Y delta T, que es la variación de la temperatura. Bien, lo que vamos a hacer entonces nosotros es plantearnos esta igualdad. Calor cedido con signo negativo y calor ganado con signo positivo. En lugar de poner Q, vamos a poner lo que implica Q, que es toda esta parte que está acá, haciéndolo con diferentes signos a cada lado. Bien, entonces para el negativo, que sería el calor cedido, vamos a utilizar los datos de mi masa caliente, que es la que ha cedido calor. Entonces voy a decir menos masa por calor específico por la variación de temperatura de la masa caliente. Va a ser igual, porque estamos siguiendo esta igualdad, va a ser igual a, ahora es positivo, la masa por el calor específico por la variación de la temperatura de la masa fría. Entonces, ¿qué podemos eliminar o tachar en este caso? La masa no, porque es diferente en ambos casos. Y la temperatura también es diferente. Aquí tengo de la temperatura caliente y aquí la temperatura fría. Pero el calor específico, como estamos hablando del agua, en ambos casos es el mismo valor, así que por eso lo he tachado ahí, porque lo podemos eliminar. Bien, luego entonces, ya que tenemos planteada la igualdad, lo que vamos a hacer es sustituir datos. Para el lado negativo voy a trabajar con los datos de mi masa caliente, ¿verdad? Entonces masa es igual a 200 gramos. El calor específico ya lo eliminé, entonces sigo con la diferencia de la temperatura.
Así que abro paréntesis ahí porque es una multiplicación por, ¿qué es delta T? Yo les decía que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final, yo no la conozco, es lo que ando buscando, pero la temperatura inicial sí sé que es 80 grados centígrados. Estoy sacando ese dato de ahí, estoy trabajando con la masa caliente. Bien, entonces cierro ahí el paréntesis y me voy a la igualdad. Estamos solo sustituyendo. Ahora trabajo con el lado positivo, con los datos de la masa fría. Entonces la masa vale 100 gramos. El calor específico lo eliminamos y tenemos delta T de la masa fría. No conocemos la temperatura final, pero sí la inicial, que es de 10 grados centígrados. Bien, ahora que ya he sustituido, lo que podemos hacer es resolver. Vamos a comenzar entonces multiplicando el término que está fuera del paréntesis por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. En este caso sería 200 por TF, me va a dar 200 TF, y luego 200 por 80 me va a dar 16.000. Hay que tomar en cuenta los signos, vea. En el caso de 200 tengo menos por más, es menos, y en el caso de el 80, menos por menos, me da más. Ahora vamos al otro lado y hacemos lo mismo. El término que está fuera del paréntesis lo multiplicamos por los términos que están dentro. Y tengo 100 por TF, me da 100 TF, más por más es más, y luego tengo más por menos, 100 por 10 es 1000 con signo negativo. Ahora que ya tengo eso, entonces trato de ordenar a cada lado de cada término solamente los términos semejantes. Por ejemplo, en este caso, voy a dejar a un solo lado los que no están acompañados de la TF y a otro lado los que sí están acompañados de TF. Entonces me voy a quedar a este lado con los que están sin TF. Aquí tengo 16.000, lo pongo abajo y voy a pasar este 1000 al lado izquierdo. Como tiene signo negativo, lo voy a pasar con el signo contrario, que sería más 1000. Pongo el igual y entonces acá a este lado tengo 100 TF y voy a pasar este 200 TF al lado derecho. Como está negativo, lo voy a pasar positivo. Entonces en ambos lados me queda una suma. Ahora solo realizo la suma. 16.000 más 1000, 17.000. Y 100 más 200 TF, 300 TF. Lo que yo quiero investigar es la temperatura final, TF. Entonces debo de despejarla. ¿Qué hago? Le voy a quitar ese 300 que tiene a la par. Como ese 300 está multiplicando, lo voy a pasar al lado izquierdo a hacer la operación contraria, que sería a dividir. Y me quedaría así. 17.000 sobre 300 es igual a TF. Ahora solo hago la división, esa fracción me implica una división, ¿verdad? Y al dividirlo me da 56.6, esa va a ser el valor de mi temperatura final. Como estábamos hablando de grados centígrados, le coloco ahí el símbolo. Eso sería todo lo que tendrían que hacer.